soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Como fuente de agua viva, agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. Deberíamos estar sorprendidos porque Dios nos libra cada día del castigo eterno. Que podamos gritar ante el mundo: estoy tan contento que Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Recordemos que tenemos una cita este próximo domingo en nuestra sede principal en la ciudad de Neiva a las 9:30 am. Los esperamos para nutrir nuestra alma y espíritu. La familia pastoral les hace una cordial invitación para el viernes y domingo de la Semana Santa, días en que tendremos un refrigerio de paz para la gloria de nuestro grande y poderoso Dios, el Dios bíblico, Cristo Jesús. Los esperamos. Comparta con un amigo esta invitación. Exposición bíblica presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Tema: ¿de quién soy yo descendiente? Bienvenidos. La gracia de Dios Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Voy a pedirle que oremos un momento, por favor. Padre amado, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darnos el privilegio de ser de tu linaje. Tu palabra dice que somos real sacerdocio, linaje santo, adquiridos por ti, Padre maravilloso. Como escogido tuyo, Señor, permítenos vivir una vida diferente, una vida de santidad, de amarte a ti, Cristo, por encima de todas las cosas, de tal manera que en verdad todas las cosas las tengo por basura, con tal de conocerte cada día más a ti, amado Salvador Jesucristo. Señor, gracias por tu iglesia en todo el mundo. Gracias porque tú la cuidas, tú la proteges. Y aunque ningún gobierno del mundo le interese tu iglesia, tú edificas tu iglesia. Pronto voy a estar hablando sobre el tema de que dijo Cristo: yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. La iglesia del Señor triunfa porque la gracia del Dios eterno la abraza, la cuida y la protege. Gracias, hermoso Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Ahora, Señor, danos un corazón reverente, un corazón dispuesto, una mente muy atenta para lo que vamos a estudiar en este momento. Permíteme, Padre Celestial, hablar solamente tu Escritura, exponer únicamente tu santa palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando yo estaba joven, niño de pronto, yo escuchaba mucho que la gente se jactaba diciendo: yo soy descendiente de tal persona.
Mi árbol genealógico viene de España, viene de Francia, viene de Italia, viene de Estados Unidos, y cantidad de tonterías. Me acuerdo que de niño yo escuchaba mucho acerca de apellidos. Yo soy de apellido tal, y mi abuelo era tal persona. Y algunos creían la necedad y la estupidez de pensar que eran de sangre azul. ¡Qué horror! ¡Qué ignorancia la del ser humano, sin duda alguna! ¡Qué arrogancia, qué orgullo y qué soberbia! Por eso hoy vamos a estudiar la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué herencia? Una pregunta para hacernos. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos como cristianos? ¿Será que nos estamos afanando por dejarles de herencia un apellido? ¿Por dejarles de herencia un ridículo abolengo? Yo soy Sir Germán Díaz Chavarro. Tantas tonterías, tantas vanidades tan bobas. ¿Qué herencia le está dejando usted a sus hijos? ¿Se preocupa únicamente por dejarles casas? Bueno, hágalo, yo no digo que no. ¿Se preocupa por dejarle una buena empresa? ¡Qué bueno sería! ¿Por dejarle riquezas? Pero la pregunta es, ¿qué hay de la doctrina de la gracia? ¿Qué hay de un ejemplo maravilloso de su parte? Que los hijos vean en usted un hombre de oración, una mujer de oración, unos padres que adoran juntos. Que los hijos puedan decir con los años, yo me acuerdo que mi papá de rodilla muy temprano se levantaba a orar. Yo dormido lo escuchaba orando junto con mi mamá. ¿Qué bases le estamos dejando a la iglesia del mañana? ¿Qué pasará en 30 años? A mí me da mucho dolor que la iglesia de hoy no le está dejando unas buenas bases a la iglesia del mañana, porque ha corrido tras esas profecías. El otro día escuchaba que una escuela de profetas, que desde las 12:10 de la mañana el Señor había dicho que levantar el altar y que Dios les había revelado. Por favor, qué insulto para la palabra del Señor, qué irrespeto para la obra de Cristo en la cruz. Usted y yo, créalo, no somos responsables de lo que está pasando en el mundo. Porque es que la iglesia se ha vuelto tolerante con lo repugnante. La iglesia se volvió cómoda. Y muy poco nos preocupamos por ser expertos en la palabra y por ser maestros en las doctrinas de la gracia. Caín fue hijo de Adán y Adán fue piadoso. Pero Caín, vamos a ver que fue un gran impío que forma de una manera esforzada y valiente una sociedad impía. Por favor, escuche esto. El hecho de ser uno un hijo de alguien piadoso no me hace piadoso. Y vamos a ver la descendencia impía de Caín. Nos habla de 4 puntos. El primer punto: Caín formó una sociedad errante que abandonó el señorío de Dios. Génesis capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice la escritura. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Qué había pasado acá? Sabemos que Caín acababa de matar a su hermano Abel. Algún día voy a hablar por qué razón lo mata. Y Dios confronta a Caín por su pecado tan horroroso,
porque fue un asesinato premeditado, pensado, planeado. No fue un asesinato por una ira momentánea, no, fue completamente planeado. Y al mismo tiempo, cuando Dios lo confronta, Dios le tiende misericordia a Caín. Mas Caín, duro de corazón, no se arrepiente y abandona a Jehová Dios, abandona el señorío de Cristo. Y lo interesante es que dice Juan Calvino en su comentario que Caín abandona a Dios Todopoderoso de una manera mansa. Esto es muy interesante. Significa que Caín renunció voluntariamente a no buscar el rostro de Dios. Y para completar se sintió tranquilo de no tener los privilegios de estar en la iglesia. Hemos estudiado que un pecado terrible es aprender a vivir contentos sin Dios, aprender a vivir contentos sin orar, aprender a vivir contentos sin venir a la iglesia, aprender a vivir contentos sin leer las Sagradas Escrituras. Sin duda alguna, si Caín hubiese corrido a Dios y hubiera clamado al Dios de gracia, ¿había sido perdonado? Claro que sí. ¿Y había estado en bendición de gracia? Claro que sí. La Biblia dice, Jesucristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero Caín no se humilla. Y lleno de orgullo, al no sentir la presencia de Dios, corre a un lugar lejos del Señor. Observe lo que dice el verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en Nod, al oriente de Edén. Corre, huye. A un lugar donde él creía que podía escapar de los ojos del Dios quien todo lo ve. Qué tonto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Caín? Caín, de una manera esforzada y valiente, forma una sociedad, escuche lo que le voy a decir, religiosa, que habla de Dios, pero que no le tiene como el Señor de su vida, y le dedican todo el tiempo a las cosas del mundo. Habitó en Nod. La palabra Nod significa inquietud, desasosiego. Esta, sin duda alguna, es la paga del que huye del señorío de Dios, del que huye de la presencia de la Escritura y que vive errante de iglesia en iglesia. En esta iglesia, mi marido no es lo que yo quiero hacer, entonces me voy para otra iglesia porque allá sí me prometen que me lo van a cambiar. Allá me han prometido que me van a hacer próspero, voy a ser millonario. Entonces, la gente que no tiene una relación íntima con Cristo anda de iglesia en iglesia errantes. No hemos entendido que la verdadera paz solo lo da la presencia de Cristo Dios, solo lo da mi relación personal con el Dios eterno. Y quien huye del señorío de Cristo nunca tendrá paz en su corazón. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para las personas que son descendientes de Caín. El segundo punto: Caín forma una sociedad que se honraba a sí misma. ¡Wow!
Versículo 17. Mira lo que dice la Escritura. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. No sabemos cuántos exactamente, pero fueron muchos realmente. Y antes de morir, los exegetas calculan que había ya una habitación de 1 millón de personas. Caín se había casado antes de matar a su hermano Abel. Algún día vamos a estudiar ese punto también. Y le puso a su primer hijo Enoc, que significa principiante. Cuando nace Enoc, Caín tenía la esperanza de que su hijo fuera un nuevo principio para su vida. Pero esa es una doctrina errada. Lo único que hace nuevo principio para mi vida es cuando yo nazco de nuevo en Cristo. Es cuando yo tengo en primer lugar en mi vida al Dios eterno. Y tristemente yo he escuchado a muchas personas que dicen: ahora con mi hijo voy a empezar una nueva vida. No es cierto. Para muchos, el nacimiento de sus hijos es el principio de alejarse más de Dios, porque entonces el domingo sale con el niño en la ciclovía y entonces el bebé se levanta tarde y no hay que levantarlo. Eso sí, hay que levantarlo para el colegio, claro, para que sea responsable, para yo dejarle una descendencia de médicos, de arquitectos, de ingenieros, para que tengan una genealogía bien importante. Pero para la iglesia, no hay que levantar al niño, dejémoslo que duerma hasta tarde. Insisto, para muchos el nacimiento de sus hijos, a cambio de ser una bendición, es el principio de alejarse del Dios de gracia. ¿Y a qué se dedica Caín? A edificar una ciudad para su hijo. Increíble. Le puso el nombre de su hijo a una ciudad y trabaja duro para su hijo todo el tiempo. Recuerden, deberíamos recordar que dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos, y que los hijos son prestados. Yo no me malinterprete, no es malo edificar una buena casa en la tierra para los hijos, claro que no. No es malo darle lo mejor de nosotros a los hijos, por supuesto que no me malinterprete. Lo que es malo es edificar solamente para recibir honra a mi familia, para darle honra a mi apellido, para darle honra a mis hijos. Y es malo no edificar una casa primero en el cielo, donde vamos a vivir por toda la eternidad. Isaías 26:3 dice: tú guardas en paz a quien en ti confía. Caín, me gustaría que usted lo leyera a solas más adelante, pero Caín nunca hizo nada para darle gloria a Dios, nunca. Entonces, el primer punto es importante que lo recordemos. Caín forma una sociedad errante que abandonó el señorío de Dios. Y este segundo punto, Caín forma una sociedad que se honraba a sí misma. Nunca enseñó a sus hijos a darle gloria a Dios. Nunca enseñó a sus hijos a honrar el nombre de Jehová. Nunca. El Salmo 49, 11, 12 dice la maravillosa palabra del Señor. Salmo 49, 11, 12 dice: su íntimo pensamiento es que sus casas sean eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras.
Pero mírenlo por favor lo que sigue la Biblia, lo que dice la Escritura. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Es increíble. Mira lo que dice aquí el salmista en el versículo, la última parte del versículo 11. Dan sus nombres a sus tierras. Regularmente la gente cuando compra una finca le pone el nombre de la esposa, Villa no sé qué, Villa San Germán, Mansión de Díaz. Somos tan tontos nosotros los seres humanos. Así actúa la descendencia de Caín. El tercer punto. Caín forma una sociedad adoradora de la fama, del dinero, de la belleza, el sexo, y una sociedad culta en música y artes. Tengo que repetirlo. Tercer punto. Caín forma una sociedad adoradora de la fama, del dinero, de la belleza y el sexo, y culta en música y artes. Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 4. Vamos a leer el versículo 18 y 19. La Biblia es un libro fascinante. Nos enseña. Dice: y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Bien. Irad, miren lo que dice. Versículo 18. Y a No le nació Irad. Irad significa adorno de ciudad. Y Mehujael significa amado de Dios. Miren lo interesante. Lamec significa hombre de oración. Me llama la atención que todos son nombres religiosos. Todos son nombres que aparentemente creían en Dios. Y esta familia de Caín sigue creciendo en el mundo, pero lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? La descendencia de Caín va a la iglesia, sí, pero está lejos de la presencia de Dios. La gente que es descendencia de Caín es una sociedad que vive errante de iglesia en iglesia y abandona el señorío de la Escritura. Los descendientes de Caín es una sociedad que les gusta darse honores a sí mismos. Un anhelo todo el tiempo de honrarse a sí mismos. La sociedad descendiente de Caín son personas que adoran la fama, que adoran el dinero, que adoran la belleza, el sexo, y que son esforzados por ser cultos en la música y en los artes, pero no se esfuerzan para nada en las cosas santas del Dios eterno. Una religión, estamos hablando acá, observe que los descendientes de Caín, los hijos de Caín, están Irad, adorno de ciudad, Mehujael, amado de Dios, Lamec, hombre de oración. Y estamos hablando acá de una religión estéticamente agradable, de bonitas palabras, de música hermosa, de alabanzas extraordinarias, pero lejos de la palabra viva de Cristo. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es aburrirse de la sola Escritura. Lo peor que le pueden hacer a la iglesia de Cristo es que le roben las Escrituras. Entonces, ¿qué le pasa aquí a Caín y su descendencia? Pues que Caín se dedicó a llenar
por completo la ciudad de edificios. Se dedicó de lleno a edificar ciudades. Dice Juan Calvino que ahogaba los gritos de su conciencia con el ruido de las hachas, con el ruido de los martillos y con el ruido de la música. Sin duda alguna, los hijos de Caín son simiente rebelde que participan de las malas costumbres de su padre. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Es como uno ve hijos que se sientan a emborracharse con sus padres. Se ve mucho padres que se sientan con sus hijos a ver películas para adultos. Increíble. Padres que salen a fiestear con sus hijos y a consumir todo tipo de drogas y alcohol. Es algo que a mí no me cabe en la cabeza particularmente. Entonces se cumple lo que dice 2 Timoteo 3:5. Son estas personas que van a las iglesias, claro, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuánta gente van a las iglesias en todas partes? Miles de millones, sin duda alguna. Y uno pensaría que entonces vivimos en una sociedad santa, pero no es así. Escuche, Lamec, versículo 18. Mire lo que dice la escritura. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Repito, Lamec significa hombre de oración, pero de eso no tenía nada Lamec. Lamec es el primer bígamo de la humanidad. Y Juan Calvino habla de que es una raza perversa y degenerada que se opone brutalmente a la ley santa de Dios y echa por el suelo la orden de la Biblia de ser marido de una sola mujer. Juan Calvino hace un comentario extraordinario acerca de este versículo. Hoy tenemos una pandemia. El virus dicen que se puede quitar fácilmente con agua y jabón, con ciertos cuidados. Ojalá fuera así con el pecado. Pero voy a decirle algo. Hoy hay mucha descendencia de Caín religiosa que está metiendo en la iglesia la pandemia de la sola música, la pandemia del teatro, la pandemia de los testimonios, la pandemia de las profecías, de los supuestos profetas que tienen palabra profética cuando realmente son unos payasos engañadores. La pandemia de las artes dentro de la iglesia. Y lo triste es que todas estas cosas se están expandiendo como una plaga que ha infectado a la iglesia, dañando el principio de la sola escritura. El verso 19 dice: y el nombre de una esposa de Lamec fue Ada. Ada significa belleza, placer. Y la otra se llamaba Sila, que significa hermosa de cabello y piel. Estamos hablando de la descendencia de Caín, recuerden. ¿Cómo vive la descendencia de Caín? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es su cotidianidad? ¿Qué es lo que aman en verdad? Bueno, aquí es muy claro que hace referencia a las personas que pasan horas enteras en el salón de belleza, dedicadas por completa a su belleza, a su placer, a su cabello, a su piel. Horas enteras donde la gente va desde las 5 de la mañana, se llenan los gimnasios. Yo no digo que no haga
ejercicio, hágalo, claro, pero dice la Escritura que el ejercicio corporal para poco edifica, pero el ejercicio espiritual edifica para todo. ¿Quiénes van a las iglesias todos los días a las 5 de la mañana? Nadie. Pero los gimnasios están repletos porque la gente adora su cuerpo, porque la gente adora su cabello, su piel, sus músculos. Así vive la descendencia de Caín. Pero muy poco, tristemente, y yo diría que más bien nada, se dedican a la oración secreta, a la lectura diaria de la Biblia, a la evangelización. En una sola palabra, poco ejercitan su alma para la santidad. Belleza y sexo es lo que se adorna hoy día, que se ha convertido en el tema dominante de los anuncios de publicidad. Se ha convertido en el tema dominante de los miles de millones que la gente gasta en cremas, en no sé qué, en para rejuvenecer, para la piel, para crecer el cabello y cantidades de cosas. Y algunos pasan mucho más tiempo frente a un espejo, frente a la televisión, que ante la presencia de Jesucristo, el Salvador. Otros gastan mucho más dinero en ropa, en maquillaje, que en comprar libros de doctrina para que tengan crecimiento en la gracia, para bendición de su alma. Yo creo lo siguiente, que el cristiano debe centrar su atención en Cristo y buscar la santidad por encima de todo. ¿Se acuerdan lo que he dicho varias veces? La felicidad no la sigo, no voy tras ella, no la persigo. Estoy demasiado ocupado siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo, tratando de conocer cada día más a la persona de Jesucristo. Cristo debe ser tan dominante en mi vida que todo lo demás para mí yo debo considerarlo como basura. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: no se preocupe por estar a la moda, preocúpese más por agradar a Dios como corresponde a los que profesan piedad. El verso 20, sigamos en Génesis 4, dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo del tercer punto? Caín forma una sociedad adoradora de la fama, del dinero, de la belleza, del sexo, y culta en música y artes, pero de palabra de Dios, nada. Querida iglesia, una genealogía estamos leyendo donde no se nombra para nada el nombre de Jehová. La sociedad que forma Caín fue una sociedad tremendamente expertos en estrategias para cazar almas, en ser muy cultos en la música, en las artes, en ser brillantes en el arte de fascinar a las personas, pero insisto, lejos de la palabra viva de Dios. Recuerden que Caín huyó de la presencia de Jehová y se fue a vivir a Nod, al oriente de Edén. Fue una sociedad muy rica, la descendencia de Caín, muy rica, pero impíos.
Recuerden, Jesucristo lo dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Claro que no. Y es interesante notar en estos versículos que hemos leído que la descendencia de Caín, que era vaga en toda integridad, sobrepasa a la descendencia de Adán en cuanto a dones especiales, en cuanto a todas las artes. ¿Esto qué es lo que quiere decir la Biblia? Que el impío es muchas veces más brillante que el pío. Que el no creyente es muchas veces más brillante en tecnología, en ciencia, en física, en artes, en muchas cosas. Oiga, lo repito, que el no creyente es muchas veces más brillante que el creyente en muchas cosas del mundo. Uno ve gente no creyente que es brillante para la música, que son unos tremendos compositores, gente que pinta de una manera extraordinaria, ingenieros brillantes, médicos, wow, sobresalientes. Dice Juan Calvino, las mayores artes, ciencias, datos de física y del universo nos han llegado desde los paganos. Y hace un estudio tan bueno Juan Calvino. Y él después concluye, después de ese estudio, diciendo, pero hemos de entender que hemos de condenar todo placer que no venga acompañado de la persona de Cristo y que no venga acompañado de la santidad. El versículo 22 dice, y la hermana de Tulbacán fue Naama. Es muy raro acá que una mujer aparezca en la genealogía, pero Naama representa a la mujer que vive para la belleza. Toda la descendencia de Caín había sido muy bien instruida en que se puede aprender a vivir contentos sin el señorío de Cristo, y que la vida consiste en tener fama, éxito, dinero y vivir empoderado, menospreciando la palabra viva del Señor. Y le voy a decir lo siguiente: el mundo cada día se ha vuelto más experto en muchas cosas, descubriendo cualquier cantidad de cosas, teniendo grandes inventos, pero cada día el ser humano se está alejando del principio de la sola Escritura. Incluso muchas iglesias lo están haciendo. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, dice la maravillosa palabra del Señor. Me gustaría que usted meditara mucho en este versículo, por favor. Dice así la bendita palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros en la Biblia, maestros en la adoración secreta, maestros en las cosas santas, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es increíble, de una manera triste lo debo decir. Cada día muchos en la iglesia son más inexpertos en las Escrituras. Cuarto y último punto: Caín forma una sociedad de venganza. Versículos, regresamos a Éxodo 4, a Génesis 4. Versículos 23 y 24. Miren lo que dice la linda palabra del Señor. Y dijo Lamec a sus mujeres.
Recuerden que Lamec significa hombre de oración, que de ello no tenía nada. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto me llama poderosamente la atención. Estos 2 versículos es la primera canción poética de venganza, de guerra y de hambre por asesinar. Así es la sociedad de hoy, vengativa, guerrera, orgullosa. La gente no ha entendido que la mayor bendición que puede tener un país se llama la paz. Pero son muchas las personas que no les interesa la paz porque la guerra se volvió un negocio muy productivo donde se enriquecen unas cuantas personas arriba del gobierno a costa de la muerte de cantidad de gente inocente que no tiene nada que ver. Es la primera canción poética de venganza, de guerra, de odio. Lamec era un ser humano arrogante, prepotente, orgulloso, jactancioso. Y dice la Biblia, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. ¿Se acuerdan que hace poco estudiamos que Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, hasta 70 veces 7 hemos de perdonar. Pero aquí Lamec, nieto de Caín, se venga 70 veces 7. La Biblia es maravillosa, iglesia. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolvamos mal por bien, por favor, mucho cuidado. El proverbio dice, el que devuelve mal por bien, no se alejará el mal de su casa. Proverbio 20:22 dice, nunca diga yo me vengaré. Quien dice tal cosa es porque es de la descendencia de Caín. Y las mujeres de Lamec, tengo que leer de nuevo este versículo. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, óiganme bien. Mujeres de Lamec, escuchen bien lo que les voy a decir para que les quede bien claro. Que un varón mataré por mi herida. Si ustedes me llegan medio a herir con una palabra, si me llegan a contradecir en algo, se atienen a las peores consecuencias. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Las mujeres de Lamec estaban alarmadas de la violencia intolerable de su marido, el cual las maltrataba con total crueldad. Se jactaba Lamec de herirlas con palabras, con bofetadas. Era Lamec, que significa hombre de oración, experto en violencia física y psicológica. Muy lejos, pero muy lejos, estaba Lamec de calmar a sus esposas con la esperanza de tener un buen matrimonio, con la esperanza de tener una vida más humana. Ada y Sila, las esposas de Lamec, vivieron una vida desgraciada como un hombre como Lamec. Si usted, jovencita, quiere casarse, realmente compruebe
que su hombre sea un hombre de oración, que realmente sea temeroso de Dios y que no venga de la descendencia de Caín, porque la Biblia dice, por los frutos se conoce el árbol. Lamec era tan feroz que nada humano quedaba en él. Esto enseña que el esposo que maltrata a su esposa es porque ya no hay nada humano en él. Por eso Jesucristo en Cantares nos habla cómo Él trata a su novia, cómo nos trata a nosotros, su amada. Y por toda la eternidad, Cristo nos trata con un amor eterno, con un amor maravilloso, con palabras suaves y maravillosas. Ese es nuestro amado Cristo. La frase preferida de Lamec en casa era la siguiente: si alguna de ustedes me provoca en algo, la hiero con violencia. Son muchas las mujeres que viven así, sin duda alguna. Y con hombres que asisten a las iglesias y que aparentemente son hombres de oración. Pero yo lo he enseñado y lo sigo repitiendo, con la única persona que usted y yo podemos medio gloriarnos de ser cristiano es con nuestra pareja. La maldad de Caín fue realmente terrible, pero la crueldad de Lamec fue mucho más allá, hasta el punto que no le importaba derramar su propia sangre. Y ahora viene lo interesante, la descendencia de Set. Y vamos a ir a Génesis capítulo 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Aquí vemos ahora una genealogía piadosa, que es la que nos menciona Moisés. Y sobre esta genealogía solo hay un punto, no como la descendencia de Caín, que son 4 puntos. No, ahora es un solo punto, porque la descendencia de Set es una descendencia y es una sociedad que ama a Cristo y la santidad, y ya. Porque la descendencia de Set entiende que fuimos creados para glorificar el nombre del Señor. Pero observe lo que dice en Génesis 4, versículos 25-26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y escuche el verso 26, es muy interesante. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Siempre los impíos lo que anhelan es borrar el nombre de Dios sobre la faz de la tierra, pero eso nunca podrá ser, porque la iglesia de Dios permanece por toda la eternidad, porque es el cuerpo de Cristo. Dígame qué gobierno habla y se preocupa en esta pandemia por la iglesia. Ninguno. A ningún gobierno le importa. Es más, les encantaría poder
destruir la iglesia del Señor, pero nunca podrán hacerlo, porque la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y Él la guarda, Él la protege y Él la sustenta como un poderoso gigante, porque Jesucristo murió por su iglesia, derramó su sangre por su iglesia. Tranquilos, hermanos. Venimos de la descendencia de Set. Por eso Caín mata a Abel, porque el objetivo era que no se volviera a invocar el nombre de Jehová. Mire cómo termina de nuevo el versículo 26. Cuando nace Set, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese es el objetivo de los descendientes de Caín. Ese es el objetivo de las bellezas, de las artes, de la música, de la cultura, de todas esas cosas refinadas del ser humano. Que el nombre de Dios no se vuelva a invocar, que la Biblia de Dios no se vuelva a estudiar. Ahora muchas artes en la iglesia están haciendo que la Biblia poco y nada sea buscada, sea leída. Leemos el versículo 1 y 2, donde dice que este es el libro de las generaciones de Adán. El libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Moisés repite que Adán fue formado a la imagen de Dios. ¿Por qué lo repite Moisés aquí en Génesis 5? Porque es todo un privilegio digno de celebrar todos los días, que nosotros, los descendientes de Set, el Señor nos restaura a ser su imagen y su semejanza. Y nuestro mayor anhelo es querer ser como Cristo, es imitar a Cristo y es andar como Cristo anduvo. Los escogidos de Dios, la descendencia de Set, somos restaurados a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¡Qué gran generosidad la de Dios al darnos su propia gloria cuando nacemos de nuevo por la acción del Espíritu Santo, cuando somos regenerados por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo! La descendencia de Set es una sociedad que ama la santidad, que busca el rostro de Dios y que desea vivir en la sola Escritura más que en cualquier otro lugar. Y el versículo 3 dice: Adán tuvo a Set, un hijo a su semejanza, y los hombres comenzaron de nuevo a invocar el nombre de Jehová, lo que dice Génesis 4:26. Por más de 100 años no se invocó el nombre de Jehová. Es un estudio muy interesante. Pero entonces, como Dios es fiel, le da un nuevo hijo a Adán y a Eva, a Set, que fue creado a semejanza de Adán. Arthur Pym dice lo siguiente: por el pecado Adán perdió la imagen de Dios y se volvió corrupto en su naturaleza. Y un padre caído solo puede engendrar hijos caídos. Esta es la depravación total. Versículos 4 y 5 dice: Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas y murió. Como Dios es fiel a su palabra y había prometido la simiente piadosa de la cual vendría Cristo, le da a Set un hijo obediente, y no por Set mismo, sino por la promesa de Dios. Eso se llama elección incondicional. Ha habido muchos mártires en el cristianismo a través de los siglos, pero voy a decirle lo siguiente: la sangre de los mártires es semilla
de cristianos. Sed significa fijo, significa firme. Por eso la descendencia de Sed será hasta el fin de los tiempos, y de él vendría el Mesías, Jesucristo el Señor. Por eso no temamos, iglesia. Dios hará por nosotros lo que hizo por Adán y por la descendencia piadosa a través de miles de años. ¿Cómo? Dándonos sus misericordias nuevas cada mañana, y nos mantendrá salvos, seguros, confiados, en reposo, llenos de paz y tranquilidad, y nos librará de todo mal, y nos proporcionará una entrada abundante al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. ¿Cómo no vivir para Dios? ¿Cómo no obedecer a Dios? ¿Cómo no vivir en santidad? Y la santidad para los descendientes de Sed es siempre el principal propósito de su vida. El Salmo 37:28 dice: la descendencia piadosa siempre será guardada. Judas, versículos 24 y 25 dice: Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Eso que se llama perseverancia de los santos. Desde Génesis, toda la salvación es un asunto de gracia. Y Génesis de 6 al 20 nos habla que a los 105 años Seth tuvo a Enos. Y Seth tuvo muchos hijos e hijas, y vivió 912 años y murió. Y Jared tuvo a Enoc. Versículo 21. Ya voy a terminar. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y caminó Enoc con Dios. Esta es una frase que tiene muy grabada en su mente, en su alma y su corazón, el descendiente de Seth, el escogido de Dios, quien vive para Cristo, quien ama la santidad y busca la santidad por encima de la belleza, del placer, de la fama, del dinero, de las riquezas, de la honra, de la gloria de los hombres. Ser cristiano es caminar con Dios, es andar como Cristo anduvo. Caminar con Cristo Dios es tenerle siempre presente, es vivir una vida de comunión con Jesucristo, es hacer de la Biblia mi norma y es glorificar el nombre de Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar. Seth hace algo extraordinario. Caín solamente le enseñó a su descendencia a construir ciudades, a hacer plata, a tener fama, a tener éxito, a tener belleza en su cabello, en su piel. Pero Seth le enseña a su descendencia a invocar de nuevo el nombre de Jehová. Le enseña a su descendencia el señorío de Cristo. Le enseña a su descendencia a ser expertos en la palabra, a buscar la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Y es algo que se transmitió por más de 5,000 años. Y entonces aparece un cristiano único llamado Enoc, que vive un cristianismo auténtico. ¿Por qué? Porque Enoc venía de familiares piadosos que le enseñaban
la importancia de la piedad. Yo le suplico a usted que sus hijos y sus nietos lo vean orar en secreto, que lo vean leer la Biblia, que lo vean ser comprometidos con su iglesia local, que vean en usted una generosidad para el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted y yo clamamos por nuestras familias y que tomemos más tiempo para orar y leer la Biblia por encima de cualquier otra cosa? Isaías capítulo 28. Perdóneme si me demoro un poquito más, pero es que este versículo lo quiero leer porque se me hace tan lindo. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Mire lo que dice la Escritura. Isaías 28 del 9 al 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales les digo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron. Entonces, aquí lo que habla, aquí este versículo, dile a tus bebés, voy a parafrasear, a tus bebés dile, la M con la A, la M con la A, ma. La M con la A, ma. Mamá. La P con la A, pa. La P con la A, pa. Se lee papá. Tómese el tiempo de enseñarle a sus hijos la bendita palabra de Dios, por favor. Tómese el tiempo, por favor, de enseñarles como a bebés. Y Enoc se compromete con Dios y camina en santidad para Dios. Enoc caminó con Dios. Por eso, como padre, tengo el deber de proveer un hogar piadoso más que cualquier otra cosa. A mí me descresta un padre adorador, me descresta una madre adoradora. Hebreos 11, 5 al 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc creía que Dios era el Dios eterno, creador del universo y soberano de todo. Judas, versículos 14 y 16 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, sobre los religiosos impíos, expertos en adular a la gente. Enoc fue un predicador contra el pecado y ya hablaba de la segunda venida de Cristo. La vida cristiana no se trata de a veces sí, a veces no oro. A veces sí leo la Biblia, a veces no leo la Biblia. A veces voy a la iglesia, otras veces no voy a la iglesia. La conversión de Enoc fue real y no fue una cuestión de oración de fe. Yo ya hice mi oración de fe. No, fue un vivir diario y permanente. Enoc no vivió como el resto, así que no murió como el resto. Por eso, amada iglesia, caminar con Dios es la respuesta a nuestro único problema, y nuestro único problema se llama el pecado. Arrepiéntase, vuelva a Cristo Dios, camine con la Biblia, camine con el Señor Jesucristo, ate la escritura a su cuello, dice el proverbio, y mantenga su mente centrada en Dios, para que así usted y yo pensemos en lo puro, en lo honesto, en todo aquello que es de buen nombre. Le hago una pregunta. Medite acerca de su manera de vivir y de actuar. Y se dará cuenta de qué descendencia viene usted. ¿Viene de la descendencia de Caín? Una descendencia errante que abandona el señorío de Dios con cualquier cosa. Una sociedad que se honra a sí misma. Una sociedad adoradora de la fama, del dinero, de la belleza,
del sexo, de la cultura, de la música y de las artes, una sociedad amante de la venganza? ¿O pertenece a usted a la descendencia de Seth, y lo que más desea es amar a Cristo con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, y buscar la santidad por encima de todo? Dios les guarde, amada Iglesia del Señor. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos ustedes.